Bueno, pues hola, buenas noches. Nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañan de manera presencial aquí en el Salón de Usos Múltiples del Hospital Ángeles del Pedregal. Y pues les doy la bienvenida para nuestra primera sesión del 2023. Pues ya es el cuarto año que estamos organizando estas sesiones. Y pues bueno, el día de hoy tenemos como tema, un tema yo creo que es de bastante interés, no nada más para cirugía general, sino también para todas las áreas quirúrgicas, puesto que pues todos nosotros sabemos todo lo que se maneja en quirófano, que a veces podemos tener pues cierto estrés o varias circunstancias que se pueden presentar ahí dentro de quirófano. Y pues bueno, el tema de hoy justamente es el liderazgo en quirófano, cómo hacer que las cosas fluyan. Y pues para ello tenemos a alguien muy especial que también sabemos que da excelentes pláticas. Es el doctor Mauricio Sierra Salazar. Para quienes no lo conocen, que yo creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, pues él es cirujano general, él es cirujano endocrino, hace cirugía bariátrica y está en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él es el profesor de posgrado de cirugía bariátrica actualmente y bueno, pues también es parte del Departamento de Cirugía Endocrino. Y bueno, pues que les comento, un currículum bastante extenso en cuanto a diferentes actividades dentro de las asociaciones y como profesor en muchos cursos. Pues los dejo con él para que nos hable sobre liderazgo en quirófano y muchas gracias, Mac, por aceptar. Y nuevamente agradezco a Gaby que me invite a platicar de estas cosas. Como les dijo Gaby, estoy involucrado en muchas especialidades, pero a mí esta cosa de reflexionar y ver qué se puede mejorar, me acuerdo que lo hago desde tiempos inmemoriales y agradezco mucho este tema porque me puso a pensar y a tratar un poco justamente de tratar de proponer ideas que creo que podemos aplicar a nuestro diario trabajar en el quirófano. Y yo creo que también para la gente que no esté en quirófano y que esté en áreas clínicas, creo que también puede hacer algo al respecto. A lo largo de la plática van a ver estos códigos QR. Si quieren tener su teléfono a la mano y tomarles foto, los va a llevar directamente a un poco más de información acerca de lo que se está platicando en la diapositiva. Algunos son ligas de interés, algunos son las ligas directamente a los libros que de repente comento. Recuerden que me pueden llamar o me pueden escribir para solicitar la plática y entiendo que esta plática va a estar en el canal de YouTube del hospital también para que lo tengan a la mano. Como es y se debe hacer normalmente hoy en día, tengo declaraciones de interés en el aspecto en que trabajo para la industria como consultor en educación, que es una de mis pasiones, entre otras cosas, pero probablemente más importante en relación a este tema, debo de declarar que no soy experto para nada en él, pero sí soy experimentador y desde residente he visto y he intentado, como les decía, cambiar la manera como hacemos muchas veces las cosas en quirófano para tratar de mejorarlas. Debo decirles también eh, como declaración que va a haber muy poca evidencia científica, aunque sí la revisé. Yo, por ejemplo, trabajo en 4 hospitales diferentes y en 4 hospitales diferentes me he dado cuenta que hay una dinámica muy diferente en quirófano y seguramente les pasa a ustedes también. Entonces me dediqué un poquito, si quieren ustedes, a la parte más como, pues no filosófica, pero probablemente un poco más práctica eh, para platicar un poco y discutir de este tema. Como les dijo Diana Gaby, tengo una parte en donde mi práctica es institucional, que disfruto mucho, en donde convivo con gente joven, que me obligan a estar al corriente, que me obligan a tratar de innovar y donde hago una buena parte de mi trabajo como investigador. Y tengo, como ustedes también, una parte privada que también disfruto muchísimo y que afortunadamente no es muy diferente en cuanto a cómo me muevo. Pero sí son diferentes hospitales y eso, como les dije, modificó un poquito mi abordaje acerca de la plática, ¿no? Además de todo esto que les platicó Diana Gaby que soy, intento ser también hijo, como todos ustedes, hermano, esposo, papá de 3 y más recientemente también dueño de 2 perros. Y como ustedes saben, esto tiene una implicación muy grande. No es nada más ser, sino hay que estar, ¿no? Y entonces
Eso a veces también complica un poco nuestra vida cotidiana y también implica que tenemos que hacer esfuerzos para tratar de por lo menos la parte laboral se optimice y podamos llegar temprano a casa, ¿no? Y nosotros además somos como individuos muchas cosas diferentes. Entonces ahí en la diapositiva ven ustedes lo que trato de ser como Mauricio, en individual, cuando tengo un tiempo para mí. Y eso es importante también que nosotros hagamos lo que sea necesario en nuestro diario trabajar para tener ese espacio nuestro espacio para desarrollarnos como personas también, ¿no? Ya yéndonos hacia el tema, cuando me propuso Diana Gaby justamente esto, me acordé de una frase que vi en esta película, que mucha gente piensa que es una película para niños, pero esta es una película que está dirigida para adultos, claramente. Y hay que verla 2 o 3 veces para entender y ver todos los mensajes que tiene esta película. Pero una de esas es justamente este músico que ustedes ven ahí, que habla cuando toca música, cuando toca el piano, qué es lo que se siente y cómo se transforma y cómo se transporta justamente a muchas cosas que le pasaron antes de llegar al piano y lo que ocurre cuando toca el piano. Ese es una definición de lo que es el flujo o el flow, como se le conoce mucho al tema que vamos a platicar el día de hoy. Una parte más filosófica es esta que ven ustedes ahí, que está en este libro increíble de un gran experto en educación y que desgraciadamente falleció el año pasado, que se llama Ken Robinson y que es un inglés que migra a Estados Unidos, pero que es experto en educación y sus 2 charlas de TED, que seguramente es un canal que ustedes conocen, desde hace muchos años está en los primeros 10 lugares con millones de vistas por lo trascendental justamente de lo que él explica en esa plática. Y en ese libro habla justamente de lo que es el flujo para él, que es vivir el momento y perderse en la experiencia y dar lo máximo de nosotros mismos. Y en ese momento la respiración cambia, la manera como trabajamos cambia y la mente parece que se trabaja de manera automática y se logra el objetivo que estamos trabajando en ese momento, ¿no? Una más científica, una definición más científica es encontrar una actividad en donde justamente estamos haciendo algo, cualquier actividad que ustedes escojan, que está en una zona intermedia entre lo que es el aburrimiento o lo tedioso, lo que provoca ansiedad, que puede ser ir corriendo de un lado a otro, pero que si ustedes están en la zona adecuada en quirófano hay un flujo justamente en donde las cosas suceden y suceden sin accidentes. No voy a decir el nombre de este psicólogo porque está muy complejo, les puedo decir que es polaco y se los pongo ahí, pero ahí está la referencia de ese libro, en donde este libro está justamente dirigido al análisis de lo que es el flujo a muchos niveles. El flujo en gente como nosotros, que tenemos, o que yo siempre he pensado que nos tenemos que comparar a atletas como estos de alto rendimiento, es el momento en donde todo funciona bien. La gente que juega básquetbol ve un aro gigantesco en donde la bola siempre cae. La gente que está tocando un instrumento no se da cuenta que lo está haciendo porque la música fluye a través de ellos, a través de su instrumento. Hay muchos ejemplos realmente en la vida cotidiana de lo que es el flujo. Y eso me gustaría en algún momento poder lograr hacerlo también en el quirófano, que es uno de los lugares sin duda más complejos del mundo que existe, ¿no? Inclusive entre hospital y hospital, como les decía, esto puede variar, aunque estemos haciendo la misma operación, que pueden suceder cosas muy complicadas, cuando menos lo esperamos, pero que también es el lugar más seguro en donde nos pueden suceder esas cosas, ¿no? Entonces, creo que hablar de flujo en quirófano podría parecer un poco a esto que ven ustedes en la diapositiva, en donde puede ser de repente un reto muy grande lograr justamente este flujo y con la idea de tener siempre un muy buen resultado. Los pacientes lo que ven es una incisión pequeña en el cuello, ven 5 incisiones pequeñas de la laparoscopía, ven el inicio de la dieta pronto, pero lo que sucede realmente en ese inter de empezar la cirugía y terminar la cirugía para nosotros puede ser esto. El resultado es el mismo, pero el camino, como llegamos al final, puede ser muy complicado y también por eso estamos tratando de hablar y de analizar justamente qué es lo que se necesita para lograr ese flujo sin morir en el intento y por eso el nombre de la plática y que se ejemplifica con este dibujo. Entonces, con este objetivo dividí la plática en 3, pensando en los diferentes momentos que nosotros pasamos para llegar
a quirófano, antes de la operación, durante la operación y alrededor de la operación. Y como les dije, de repente va a haber evidencia científica revisada de artículos, pero sobre todo cosas que he tenido yo oportunidad de revisar y de leer que pueden aplicarse ahí, que trato de hacerlo a lo largo de mi vida. Y eso, por ejemplo, hablando de lo que decía Ken Robinson, de enfocarse en el momento, es lo que trato yo de hacer en quirófano y que deberemos de tratar es que si llegamos a quirófano es nada más para operar. Y eso implica de repente tener que, y lo trato de hacer cuando paso del área gris al área blanca, olvidarme de lo que está sucediendo afuera del hospital, que hoy en día es más difícil que nunca, porque hoy en día hay mucho más ruido de lo que jamás probablemente nos imaginamos y que de hecho con el tener el teléfono en el quirófano, esto sigue ocurriendo y siguen habiendo llamadas y mensajes de cosas que tenemos que solucionar mientras estamos haciendo algo muy complejo como puede ser un procedimiento. Y de esto habla este libro. El título puede sonar agresivo, pero el mensaje está muy claro. Debemos de tomar decisiones para entonces poder filtrar qué es lo importante y diferenciarlo de lo que es banal. Tenemos proyectos personales, hay cosas familiares, hay cosas del trabajo afuera, la hoja del seguro, la receta, el tabulador, ¿no? Entre otras cosas, la cita urgente de un paciente que se están o que quieren que se resuelva cuando estamos en quirófano y debemos de intentar justamente reducir al máximo ese ruido para nosotros poder llegar al quirófano y resolver algo que, insisto, normalmente es sencillo porque tenemos la experiencia, pero puede ser muy difícil en ese momento. Y entonces lo que sugiere este libro es lograr justamente controlar ese ruido para que escojamos lo importante en ese momento, el quirófano, aunque sea una cirugía difícil, pero estar enfocados en el momento. Y eso, la verdad es que requiere de un ejercicio muy importante y nada fácil, que es reconocer justamente y diferenciar lo esencial de lo que no es esencial. Y eso puede sonar muy fácil, lo pueden ver ahí en la diapositiva, pero si ustedes realizan una introspección verdadera, si ustedes analizan, se van a dar cuenta que no es tan fácil justamente escoger y diferenciar qué es lo importante de lo que no es importante. Y de eso hablan estos siguientes dos libros que les pongo en la pantalla. Entonces, es muy importante tomarse el tiempo para decidir qué es importante y qué no es importante, porque hoy en día no se puede hacer y tener todo. Es imposible poder tenerlo todo. Y eso implica muchas veces decir que no a muchas cosas que en algún momento parecerían importantes, pero que en ese momento para lo que ustedes tienen que hacer no lo son tanto y saber que si dicen que no, nadie va a morir, ¿no? No va a pasar nada si dicen que no y ustedes se van a liberar de una carga que les va a permitir estar mejor en un lugar en donde ustedes quieren estar o hacer lo que ustedes quieren hacer. Entonces, eso va a permitir tener más control de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eso es ser un esencialista, según este autor, y lo que hay que hacer a seguir es hacerlo sin esfuerzo. Ojo, esto no quiere decir que no hagamos o hagamos a un lado lo difícil, porque lo que hacemos nosotros es muy difícil. La toma de decisiones que nosotros muchas veces corremos es difícil, es muy compleja. Lo que necesitamos es muy bien establecer cuál es lo importante de lo no importante y entonces diseñar nuestra vida para que esas decisiones, aunque sean cosas difíciles de hacer, las podamos hacer con tranquilidad. Entonces, hay que automatizar lo más que se pueda. Les doy un ejemplo. Por fin, después de muchos años, logré tener un programa de consultorio, de expediente médico, en donde en 5 minutos sale el informe médico de mi paciente, que para mí me tomaba mucho tiempo lograrlo y mandarlo y revisarlo, etc. Entonces, cosas como esas, o como poner en la tarjeta de crédito la luz para no tener que ir a la CFE a pagarlo, son cosas que nos liberan de tiempo, que son importantes porque están automatizadas y entonces nos permiten estar en el momento haciendo lo que nos importa, lo que es importante en ese momento. Y nos permite aprender. Ahora, ¿qué podemos hacer en quirófano? Cuando hablamos de ocupaciones y de cómo distribuimos nuestro día y cómo tomamos decisiones y decidimos de una cosa contra otra, cuando decimos que sí a todo, normalmente me regreso a esta imagen en donde en lugar de que el quirófano sea un momento que se vaya a disfrutar, que sea interesante, que sea la mejor parte de mi día,
muchas veces acabo con cero de pila porque vengo arrastrando una serie de cosas y de circunstancias que hacen que yo ya llegue cansado, aunque sean las 10 de la mañana a quirófano. Y esto es algo que debemos de evitar. Y para esto debemos de tratar de controlar justamente el estrés, porque de acuerdo a esto, y esto es de lo poquito de evidencia que les voy a enseñar, el estrés sí tiene un impacto importante en cómo nos desarrollamos nosotros en quirófano. Y eso es lo que analiza este artículo que les pongo aquí, en donde utilizaron todas las escalas que había disponibles para analizar justamente el estrés y evaluar el impacto que tenía en toma de decisiones, en desarrollo motriz, en desarrollo de la operación y también todo esto en relación a la dificultad del caso. Y entonces estos autores utilizan, por ejemplo, cuestionarios como es el STAI 6, el Surge TLX, que analizan no nada más la parte demográfica, no nada más los años de práctica o la experiencia, pero también la carga de trabajo, que este es un cuestionario que se utiliza en la NASA, por ejemplo, para astronautas en la estación espacial, y ver el impacto del estrés desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico o temporal, y justamente el impacto que tiene ese estrés en la complejidad de las tareas que tenemos y las distracciones. Y el impacto entonces, o el resultado de este artículo, justamente demuestra el impacto que tiene justamente en destrezas tanto técnicas como no técnicas, en la toma de decisiones, en la relación que hay de la persona con el equipo y el trabajo justamente en el equipo. Y el estrés lo que demostró tener es dar problemas en el momento de la evaluación de la situación, en la recolección de la información y la toma de decisiones durante un procedimiento. Y la carga de trabajo justamente también por estrés afecta la toma de decisiones, aumenta la distracción y eso impide que haya una buena relación con el equipo de trabajo, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, que es muy importante, no importa en dónde estemos. Para llegar sin estrés al quirófano, lo que estoy y lo que propongo e intento yo hacer es que haya una rutina. Muchos de ustedes conocen a este nadador, Michael Phelps, el mejor nadador de todos los tiempos, y en donde en varios Juegos Olímpicos ganó 29 medallas olímpicas, 26 de ellas de oro. Y leyendo acerca de él, porque viendo justamente su patrón de éxito, se analizó desde las calorías que come hasta qué es lo que hacía él para poder justamente lograr eso. Y entonces para la plática de aquí me fijé justamente en lo que hacía él antes de una competencia. No les digo que vengan a nadar o se vayan a nadar y naden todo esto antes de ir a quirófano, porque si yo nado todo lo que nada él nada más para calentar, no llego a quirófano. Pero él, por ejemplo, llega 2 horas antes de la competencia que le toca. Hace algún estiramiento muy ligero, en seco, y luego hace lo que dicen, lo que se conoce en natación como el afloje, que es calentar los músculos, que la mayor parte de la gente que yo conozco no nada esto en un entrenamiento normal, pero él calienta nadando 800 metros mixtos, 50 libres, 600 metros de patada con tabla y 400 nada más de brazada. Eso es para calentar, pero es parte de su rutina. Ya que está cerca de la competencia, ya que está cerca de salir a la alberca, después de hacer todo ese calentamiento que vieron ustedes y de nadar otro ratito más, utiliza ya audífonos, utiliza música para aislarse justamente del medio ambiente alrededor. A un lado tiene una silla donde están sus gogles, del otro lado está su toalla. Nada otros 600, 800 metros libres y 10 minutos antes está en esta posición que ven ustedes acá. No habla con nadie, no platica nada, nada más está ahí el solo. Lo que es muy interesante es que le han preguntado, bueno, ¿y ahí qué estás pensando? Y la respuesta es nada. Ya hice, ya pensé todo lo que yo tenía que hacer. Entonces, en ese momento, lo único que está pensando es en la competencia. De manera que cuando ustedes ven este momento, Michael Phelps lleva 2 horas preparándose para ese momento y ya no tiene nada más que preparar, no tiene ningún mensaje que contestar, no tiene ningún correo electrónico que mandar. Y lo único que hace es, ahí sí, entrar vestido de esa manera, audífonos puestos, se sube al banco siempre de la misma manera y con el mismo pie, estira los brazos de la manera como ven ustedes ahí, y ya que van a dar la salida, es el último en agachar la cabeza y salir. Pero toda esa preparación que vieron ustedes es para llegar a ese momento, para no tener nada más en la cabeza más que nadar lo más rápido que se pueda para ganar todo lo que ganó en ese momento. No estamos solos, no logramos eso solos, no somos
uno solo en quirófano, tenemos un equipo y cada uno de la gente en ese equipo tiene una responsabilidad. Seguramente últimamente han visto cómo la Fórmula 1 está muy de moda. Tenemos un compatriota que fue muy exitoso afortunadamente y seguramente no va a ser muy extraño lo que les voy a hablar de ahorita. Lo que les voy a mostrar ahorita es una parada de pits, que para los que a lo mejor nos digan Fórmula 1 es en donde los mecánicos de cada equipo cambian las llantas, a veces ponen gasolina, arreglan de manera increíblemente rápida los autos para entonces poder continuar la carrera y mucha de la estrategia de ganar una carrera se juegan ahí en los pits. Entonces lo que les voy a mostrar es una doble parada de pits del equipo de Mercedes, en donde ahí ven a Lewis Hamilton que está avisando que va a entrar a pits. Y lo que quiero que se fijen es el equipo, porque además Valtteri Bottas, que viene justamente atrás, va a entrar inmediatamente después de Lewis Hamilton. Entonces, 2 segundos, cambio de llantas, Lewis Hamilton sale e inmediatamente atrás llega Valtteri Bottas y en 2 minutos sale con el mismo cambio de las llantas, no se perdieron posiciones, no se perdieron segundos en la carrera. Y si hay algún mensaje que quiero que se queden en esta plática es esta imagen, en donde todo mundo en el momento sabía perfectamente qué es lo que iba a pasar. Todo mundo sabía en el momento qué posición deberían de tener para cambiar 2 llantas de 2 coches al mismo tiempo. Y eso es lo que debemos de buscar hacer. Tengo una foto que no la puse aquí, pero una foto que uso mucho para otras cosas en enseñanza o en innovaciones, la foto de un cirujano que se llama John Van Heerden, que es un cirujano endocrino, uno de los pilares de la cirugía endocrina, y está haciendo una cirugía de suprarrenales, pero junto tiene a su instrumentista, Jane. Jane fue su instrumentista durante 25 años. Eso quiere decir que Jane sabía en cada una de las operaciones del doctor Van Heerden qué es lo que iba a necesitar en ese momento. Y esas son las cosas que nosotros debemos de buscar hacer, no importa en dónde estemos. Si la gente nos conoce, si hablamos con ellos, si les explicamos qué es lo que vamos a hacer, esa rutina justamente puede mejorar, no importa en dónde esté. De mi parte, por ejemplo, lo que trato es siempre hacer un guión y eso le sirve mucho a la gente que, por un lado, me asiste en la cirugía, por otro lado, está conmigo para aprender y por otro lado, me asiste como pueden ser la gente que está de instrumentista o circulante. Este es el equipo que utilizo yo para una tiroidectomía. No utilizo nada más. La gente aquí, en otros hospitales, en el instituto, saben que yo utilizo ese instrumental siempre. No utilizo nada más. Es rarísimo que tenga que utilizar algo que no sea algo que no vean ustedes ahí. Desde el punto de vista de técnica, mi técnica trata de ser siempre muy similar. Entonces, abordo el cuello como normalmente lo hacemos, disecando los músculos pretiroideos y ya exponiendo la tiroides, ligo la vena tiroidea media, posteriormente libero todo el espacio que existe entre la tiroides y la vaina carotidia, posteriormente veo y diseco la parte superior del istmo, lo libero para poder entrar al espacio intercricotiroide eventualmente y la parte inferior también, corto el istmo de la zona o hacia donde voy a dirigir mi cirugía, posteriormente libero el pedículo superior, posteriormente el pedículo inferior, que esas 2 maniobras me permiten identificar las paratiroides y el nervio laríngeo recurrente y quito la pieza. Toda la gente que trabaja conmigo sabe que esa es mi rutina. Y eso es muy útil para la gente, insisto, que nos ayuda y para la gente que está aprendiendo con nosotros. Vuelvo a lo mismo, eso implica un equipo de trabajo en donde no estamos solos y nadie llega a la cumbre solo. No sé si ustedes sepan quiénes son estos dos, señor Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Edmund Hillary, un neozelandés que fue el primer occidental que subió a la cima del Himalaya, ayudado por Tenzing Norgay, que era su Sherpa. De hecho, la leyenda es que Tenzing llegó en primer lugar a la punta del Himalaya, seguido de Edmund Hillary. El que dio el tour y la vuelta al mundo como exitoso fue Edmund Hillary, pero no hubiera podido hacerlo si no hubiera estado Tenzing Norgay con él. Y fueron amigos toda la vida, aunque el exitoso fue él. Para los jóvenes probablemente no reconozcan a esta persona que está en la pantalla. Es una referencia de los 90s.
Se llama Andrea Agassi, que fue un tenista espectacular y que rompió muchos de los cánones y de las rutinas que existían en ese momento en el tenis. Su historia es interesante y les recomiendo que lean su libro porque contrario a lo que nos pasa a nosotros que nos encanta el quirófano, él odiaba el tenis. Y lo dice de manera repetida todo lo largo de su libro. Él odiaba el tenis, pero fue algo que le impuso su papá y que por fortuna fue muy bueno en eso. Fue increíblemente bueno en eso. Pero lo que sí comenta todo lo largo del libro es que fue gracias a que tuvo siempre un gran equipo alrededor de él, que no fue fácil lograr. Por eso les pongo ahí que es un proceso iterativo, un proceso de prueba, de ensayo, de errores, de justamente analizar esos errores y nuevamente intentar hacer cambios para mejorar justamente el sistema. Y acaba el libro diciendo que él odiaba el tenis, pero fue increíblemente exitoso justamente gracias a su equipo, que eso es lo que nosotros también somos. Algo que para mí siempre ha sido importante es la presencia de música, que eh, en algunos lados y en algunos artículos parece ser que podía ser un poco conflictivo. Y la evidencia, pueden encontrar evidencia tanto en contra como a favor. Mis hijas, cuando estaba preparando esta plática, les enseñé cuál era mi equipo de música cuando yo era residente y cuando era mi Spotify, ¿no? Para entrar al quirófano. Entonces, además de todo lo que había que hacer en el quirófano, entrábamos con esta biblioteca de discos y esas grabadoras. Hoy en día las posibilidades de tener música en quirófano son infinitas. Las plataformas son gigantescas, la cantidad de música es gigantesca y tenemos estos equipos que muchos de ellos ya contamos dentro del sistema, ¿no? Del hospital con ellos y nos conectamos y podemos tener sonido a todo lo largo de la operación que le ayuda al paciente y que nos ayuda a nosotros. Y como decía un profesor mío, paz descanse, en algunas ocasiones puede calmar a la bestia, ¿no? ¿Cuál es la percepción de los cirujanos con respecto a la música o al equipo de quirófano con respecto a la música? En este estudio se analizó justamente a través de una encuesta cuál era la percepción, además de que se midieron los decibeles de lo que era el ruido en la sala. Sin duda, la presencia de música aumenta los decibeles en una sala de operaciones. Dependiendo del tipo de música, porque lo diferenciaron entre tipo de música, podría afectar de repente la dinámica del equipo, pero no la función, ni tampoco parecía o pareció que hubo efectos sobre los resultados del quirófano y en general la percepción de tener música en el quirófano es una percepción positiva. Este estudio va un poquito más allá, es un estudio muy bonito, muy bien diseñado como son todos los de Annals of Surgery, en donde revisan no nada más si la música era agradable o aceptable o no, pero el efecto que tuvo en algunas variables medibles, como por ejemplo el uso de opioides después de la operación. Y entonces en los pacientes que se utilizó música después de la operación, el uso de opioides fue mucho menor, significativamente menor que los que no se utilizó. La estancia hospitalaria fue menor en los pacientes que se utilizó música que en los que no se utilizó música. Y así mucho la rehabilitación, la recuperación, el inicio de la dieta demostraron una diferencia estadísticamente significativa cuando se usaba música que cuando no se utilizaba. Yo la prefiero. Hay algunos anestesiólogos, por ejemplo, que les causa conflicto. Hay algunos cirujanos que también conozco que no ponen absolutamente música porque a ellos les distrae o les modifica. Lo que les muestro es la evidencia y que parece sí funciona mejor. No hay ningún artículo que describa la utilización de reggaetón ni de heavy metal, como a veces me ha tocado que me pongan mis residentes. Entonces, habría que hacer estudios aleatorios, aleatorizados para ver si Bad Bunny o J Balvin pueden tener un efecto en los resultados de nuestras cirugías. La última parte que para mí es también muy importante es la parte de educación y la parte de legado, porque somos entes, somos profesionales, hacemos cosas muy complicadas, pero también enseñamos. Y este es una de las personas que yo más admiro desde el punto de vista de educación. Este es un señor educador en toda la extensión de la palabra. Y por ejemplo, y eso creo que es importante que lo tomemos en cuenta, no importa dónde estén ustedes, privado, público, mixto, realmente hay muy pocas contraindicaciones para que no nos tomemos nosotros el tiempo para enseñar. Y por ejemplo, él lo que dice, porque él trabaja en ambas instancias en San Francisco,
es que para que él pueda enseñarle a alguien, el residente tiene que cumplir estas reglas, que yo trato de aplicarlas también, y que hoy es muy fácil, porque además hoy los residentes tienen esta información en 2 minutos en el teléfono, incluyendo videos. Entonces el residente tiene que conocer al paciente, no de nombre, tiene que conocer todo lo que tiene el paciente y todo lo que ha tenido y de todo lo que le han operado. Tiene que conocer la enfermedad, por qué estamos operando a este paciente, y la tiene que conocer de manera integral. Y conocer la cirugía, que lo que les decía es que antes teníamos estos manuales o estos atlas de técnicas quirúrgicas, y hoy lo único que hay que hacer es echar un vistazo a YouTube para ver las diferentes técnicas que hay en relación a esta cirugía, y donde también podemos encontrar los resultados de estas técnicas en revistas, por ejemplo. Y lo que sí les dice, que si en algún momento la operación sangra, se cambia el operador y él se pasa como operador, ¿no? Que eso es muy importante, porque entonces le das responsabilidad al residente para tratar de hacer la operación lo mejor que se pueda. Insisto, no importa el medio. Los videos, por ejemplo, creo que son una gran ayuda. Lo que tratamos, por ejemplo, nosotros en el instituto es grabar las operaciones, y parte del ejercicio que hacemos con los alumnos de subespecialidad y con los residentes es que ellos editen estos videos. Estos videos se quedan en una biblioteca, y entonces ellos tienen acceso a esa biblioteca en donde están los diferentes pasos de la operación. Y creo que es muy útil, y creo que es lo que hoy, para la generación que nos toca hoy educar, puede ser mucho más atractivo que un atlas de cirugía. Y esta diapositiva explica muy bien esto que les cuento, y que debemos de cambiar. No importa la edad que tengamos, debemos de cambiar, porque justamente estamos enseñándoles a niños y jóvenes del siglo XXI, nosotros, adultos del siglo XX, utilizando currículums del siglo XIX, que puede ser un poquito una exageración, pero con un calendario del siglo XVIII. Esa es la realidad de hoy que debemos de cambiar, y eso implica también lo que hacemos en quirófano. Otra parte importante es nuestra actitud en quirófano, y que eso sin duda puede afectar la dinámica de trabajo del equipo que nos acompaña. Y nuevamente regresando con Juan Yangdu, lo que dice él, y que yo estoy de acuerdo al 100%, es que no hay que ser ni groseros, ni arrogantes, ni dominantes en el desarrollo de una cirugía para enseñar, para llevar a una cirugía a buen resultado. Y lo que se puede hacer sin ningún problema es ser humilde, ser considerado y ser muy medido y cuidadoso con las palabras que utilizamos. Esa parte del lado derecho mejora muchísimo la relación entre el equipo quirúrgico y facilita mucho la dinámica de quirófano. De otra manera, probablemente el resultado de la cirugía sea bueno, pero el resultado entre la relación que existe entre la gente del equipo quirúrgico no va a ser la mejor, y eso seguramente ustedes lo saben. Y esa toma de tiempo, esa manera de dirigirnos, esa manera de estar presentes, afecta justamente a la gente que nos acompaña en quirófano. Aquí, en nutrición, en otros hospitales, tenemos la fortuna de que hay gente ya residentes con nosotros. Y esa actitud que nosotros denotamos como líderes va a afectar y puede inspirar a la gente que nos acompaña, o puede frustrarlos y puede desviar su camino de manera muy importante o significativa. Entonces, es muy importante estar presentes en el momento de la manera adecuada. Y eso es algo que tratamos de hacer. Además de empujar situaciones que, como ustedes recordarán, estamos peleando todavía ante una gran inequidad en quirófano, una falta de oportunidades con colegas nuestros que debemos de luchar para mejorar. Y desde el punto de vista personal, yo tengo 2 hijas y yo quiero que en el siglo XXI esto se resuelva. Y esta parte de igualdad y de equidad de oportunidades exista para la gente que viene abajo de nosotros. Si nosotros nos organizamos en el quirófano, tendremos el tiempo justamente para darle atención a cosas como estas a lo largo de nuestro día, para la gente que se va a quedar con lo que nosotros estamos haciendo. Es la estafeta que nosotros traemos de una u otra manera, pero que vamos a heredarles. Entonces es muy importante que ustedes decidan qué tipo de estafeta van a dejar y cómo la van a dejar. Antes, durante y después de la cirugía, ¿qué podemos hacer? Cuidarnos. No podemos cuidar a nadie si no nos cuidamos nosotros. Y eso es algo que no nos enseñan a hacer nunca a lo largo de nuestro entrenamiento y después también. Por ejemplo,
la toma de agua, la toma de líquidos. No sé ustedes, pero yo soy malísimo. Esto es lo que he tomado hoy de agua. Medio litro, hoy, ¿no? Y no me doy cuenta muchas veces hasta que acaba el día. Y por ejemplo, este artículo revisa justamente eso, cómo somos nosotros, por un lado, de malos para hidratarnos, pero por otro lado, a veces, no en todos lados, que ofender a nadie acá, pero a veces no hay una toma de agua donde podamos tomar nosotros agua normal. Hay refrescos, agua mineral, pero agua no la tenemos. Y es muy interesante porque este es un estudio que se hizo en el hospital de Johns Hopkins, una de las universidades más reconocidas en el mundo y en donde sus cirujanos, justamente, cuando les hicieron un cuestionario, no tomaban agua mucho porque no tenían acceso a la misma, ni siquiera en estos descansos muy bonitos que a lo mejor ustedes conocen y que con 1 o 2% de deshidratación se ha documentado que hay un efecto acumulativo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo, en la memoria, en la toma de decisiones y en la concentración. Y este es el cuestionario que le hicieron y este es el resultado. La mayor parte de ellos toma muy poca agua al día. La mayor parte de ellos no tiene acceso a agua sola al día, como les decía, por instalaciones. Y la mayor parte de ellos tienen la impresión que los hospitales no hacen lo suficiente para proveer de agua a los cirujanos o al equipo médico que está trabajando por turno en ese hospital. El resultado normalmente es este. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esto. Esto es lo que nos enseñan en la residencia. Esto es normal y esto no es normal. Desde hace muchos años esto no es normal y no hemos hecho mucho para cambiarlo. Entonces esto es algo que tenemos que cambiar. Es una actitud, una conducta que tenemos que cambiar, porque además tienen impacto y a ustedes no les puedo mentir, y ustedes lo han vivido seguramente muchas veces en primera persona, el impacto que tiene justamente ese deterioro mental en lo que sucede con muchos compañeros en donde acaban suicidio. Y las cifras que ven ustedes ahí son espeluznantes. Y entonces, en Estados Unidos, porque aquí en México no tenemos estadísticas, en Estados Unidos, más de un compañero al día muere por suicidio. Al día. Eso significa que más de 400 colegas mueren por suicidio en Estados Unidos por año. Y por cada persona que comete suicidio, 280 lo tienen en la mente. Entonces, imagínense la dimensión del problema al que estamos enfrentándonos. 13% de cualquier médico, no importa la especialidad, ha tenido ideación suicida y por lo menos uno de nosotros, de 4, conocemos a alguien que ha muerto por esta vía. Eso es muy importante. Y eso lo hemos dejado en un cajoncito, lo hemos olvidado, lo hemos hecho a un lado, eso a mí no me va a pasar, pero hay mucha evidencia, primera mano, insisto, de que esto está sucediendo. Y por eso entonces ya hay foros y hay lugares, sitios específicos en donde podemos buscar información y podemos buscar ayuda y que los invito a que ustedes lo hagan y que nos cuidemos entre nosotros y por eso esta mnemotecnia que ven ustedes ahí, en donde si nos fijamos podemos detectar muchas veces quién está en peligro de, no siempre, pero podemos detectar quién está en peligro de que esto ocurra y referirlo o detectarlo a tiempo. Al final, todo acaba en autocuidado. Y como les decía, si no nos cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer. Nadie va a venir al rescate, nadie va a venir, Mauricio, aquí está una botella de agua para que tomes, nadie lo va a hacer. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer y por eso el círculo es muy importante. Empezando desde arriba, tomando un momento, tomando tiempo y analizando qué es lo que está sucediendo. Pedir ayuda cuando haya lugar, muchas veces no es pedir ayuda, sino delegar muchas veces muchas de las obligaciones que tenemos para poder seguir adelante con nuestras cosas. Tomar tiempo y estar tiempo a solas, que también es muy importante, en donde nosotros somos el primer lugar, somos los más importantes en ese momento, y preguntarnos qué es lo que necesitamos y solicitarlo, ¿no? Y poner barreras. Y esto quiere decir, a las 7:30, pase lo que pase, yo tengo que salir a mi casa. Oiga, doctora, hay un paciente que viene de Villahermosa, que lo quiere ver hoy y que le urge porque tiene la vesícula, que le duele desde hace 6 meses. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Bueno, que llegue a las 7:30, ¿no? Si no ponemos nosotros esas barreras, alguien más las va a poner por nosotros y entonces la señora de Villahermosa va a aparecer en la agenda. Si no ponemos nosotros barreras, si no ponemos
justamente fronteras, ese tipo de cosas, nadie lo va a hacer por nosotros. Y estar en casa, que es algo que a mí me gusta mucho. Y te das cuenta, y ahorita lo estoy viviendo, mi hija más grande se va en octubre a la universidad. ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? No tengo idea. Pero que no le suceda eso, y sobre todo a la gente joven que se está entrenando con nosotros, ¿no? Y decir que no. Es muy padre que de repente me hablen y me digan, oye, ¿puedes venir a dar una plática a Monterrey? Sí, es muy padre. Es bueno estar ahí, es comunicar lo que uno sabe hacer, ¿no? Pero de repente hay que decir que no. Y les voy a platicar la historia que me pasó con una de mis hijas. Domingo, 7 de la noche, computadora abierta, haciendo una plática para un viaje. Y la pregunta, como suelen ser los niños de 4 o 5 años, ¿qué estás haciendo, no? Que son las 7 de la noche y estoy aquí yo. Estoy haciendo una plática. ¿Y qué es una plática? Pues voy a dar una clase a una gente voy a ir a Monterrey, me invitaron a dar una plática. Ah, ok. ¿Y quiénes son? ¿Los conoces? No, no los conozco. No los conoces y les vas a dar una plática, sí, ok. ¿Y en dónde es? En Monterrey. Ah, ¿y cuándo te vas? Mañana. Ah, ok. ¿Y cuándo regresas? El miércoles. ¿Y cuánto dura tu plática? ¿3 días? ¿No? No, pues voy por 20 minutos, pero pues es un congreso y entonces tengo que estar en la inauguración y, ¿no? Entonces, a ver, y bueno, pero te pagan. Pues no, me llevan, ¿no? Me invitan a cenar, son muy lindos. Dices, pues no te van a pagar nada por la plática, ¿no? Entonces, te vas a ir, no me vas a ver 3 días, le vas a dar una plática a gente que no conoces, ¿no? No te van a pagar por la plática, pero sobre todo yo te voy a dejar de ver 3 días. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. O a lo mejor ustedes están muy cansados y no quieren ir a dar la plática, ¿no? Pero de repente es muy difícil decir que no. Y por eso hay que saber perdonarse y decir, tranquilo, no pasa nada, que no des esa plática, hay otras cosas importantes que tienes que hacer, y así en lo subsecuente muchas cosas de la vida. Parece muy fácil, pero esa introspección es bastante compleja. Entonces, bueno, lo que traté de hacer hoy es más o menos explicarle mi percepción de lo que es flow o flujo en quirófano y de las cosas que creo que podemos hacer, no importa, insisto, donde estemos, para tratar de mejorar ese flujo y que puede tener un impacto en el antes y el después de la operación, pero también en nuestra vida cotidiana. Bueno, si optimizamos el flujo, empezamos temprano. Si optimizamos el flujo, acabamos la operación pronto. Si optimizamos el flujo, llegamos a casa temprano. Y eso también tiene un impacto sin duda en la seguridad del procedimiento. Y eso también tiene un impacto en la gente que está con nosotros ayudándonos o aprendiendo de nosotros, evitando morir en el intento, como les comentaba. Y eso evidentemente, esperemos, tenga buenos resultados desde el punto de vista clínico y profesionales. Estoy a la orden en ese correo y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy.